Bien, vamos a comenzar con el estudio del Brit Hadashah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Amén. Juan Pablo, te voy a pedir que tú me ayudes con la lectura de Lucas, capítulo 16, del 1 al 13, por favor. Ya, empezamos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo así: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo el otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho semejante, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando están falten o reciban en las moradas eternas. Es lo que es fiel en lo muy poco, pero también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también es lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiaría en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas las cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces dijo: vosotros, perdón, eso, me inspiré. Amén. Sí, no, está bien. Amén. Palabra. Amén. Si no te paramos, llegáis al apocalipsis hoy, ¿eh? Amén. Eso era parte de la concordancia bíblica ya. Claro, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, esta es una de las parábolas más controversiales que puede haber. Hay que saber entenderla directamente, casi versículo a versículo, o en algunas partes, ir dividiéndola, por el hecho de que puede generar algún grado de confusión, por el hecho de que cómo se puede estar alabando una acción tan negativa, en este caso de un mayordomo infiel, y de la forma en que actuó en contra de su amo, el momento en que fue sorprendido en cosas erradas y que claramente le iban a quitar la mayordomía. Fíjense en un gran detalle. El problema no es que las cosas que estaba haciendo ahora el mayordomo, el hecho de estar hablando con los proveedores o los deudores, más bien dicho, de su amo, y estar en cierta manera rompiendo los contratos anteriores y escribiendo nuevos contratos con menos deuda.
sino que el hecho de que él ya había sido sorprendido en una X o en varias X situaciones que generaron de que iba a perder su mayordomía. Por lo tanto, en cierta manera, era una acción sistemática la que este mayordomo infiel estaba llevando a cabo. Acá hay una enseñanza sumamente interesante, y ¿cuál es la relación que puede tener con la parashá del día de hoy? Es relacionada directamente con la cuenta que da Moshe respecto a todo lo que ha recibido por parte del pueblo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que claramente podrían parte del pueblo estar diciendo, oye, mira lo que está comiendo Moshe, está comiendo más rico que nosotros y lo hace con los aportes, con la ofrenda, con los diezmos que estamos dando. Mira, y eso ocurre generalmente, y sobre todo en ministerio y cosas así. Claramente hay ese tipo de, digamos, de comentarios, etcétera. Miran el vehículo que anda y eso es con los diezmos que damos y todo el tema, se arma un atole de verdad de comentarios. Y eso es sumamente dañino. Por eso en el sistema de nuestro pueblo, de la forma en que tienen que ser distribuidos los diezmos, las ofrendas, claramente eso va a generar de que la persona como tal no genere ese grado de, digamos, de incomodidad en el pueblo. Y es ahí en donde se va viendo claramente lo que efectivamente se está haciendo con las platas, qué es lo que nos está haciendo la administración, etc. Entonces va a ir relacionado directamente por ahí el tema del día de hoy, y es ahí en donde vamos a ir sacando algunas conclusiones que van a servirnos mucho para nuestra vida y también de la forma en que nosotros debemos actuar. Al momento en que vayamos estudiando este tema, necesito que ustedes se pongan en una base, y en la base en que cada uno de nosotros somos mayordomos de las riquezas de Abba Kadosh. Yo quiero que en esa base ustedes puedan ir entendiendo el tema de este día, para que de esa manera sea una enseñanza práctica para nosotros, y no solamente sea como una recopilación histórica o que está netamente en el Brit Hadashah, y que solamente la tengamos como información, sino que también la podamos tener en un aspecto de la práctica. ¿Por qué razón? Porque a través de este estudio vamos a poder entender lo que efectivamente podemos hacer con la administración, y cuál es el medio y cuál es el fin de las cosas, ¿ya? A lo mejor si hay algo confundido ahí, este tiempo o este tema en particular va a permitir de que, podamos tener una, de cierta manera, una administración correcta. Entonces, sigamos adelante con nuestro tema. Ya hemos leído, bueno, Juan Pablo leyó Lucas capítulo 16 del 1 al, no sé si hasta el 13, pero hasta ahí le dijimos que leyera. Si leyó más, bueno, cosa de él. Tenemos aspectos bien interesantes. Mayordomo infiel, los dos señores, lo que hacemos con el dinero, cómo actúa el mundo y cómo actúan los hijos de Israel. Estos son los aspectos que nosotros vamos a ir viendo. Generalmente, el punto 2 que anoté ahí, que es los dos señores, está relacionado con los últimos versículos de esta lección bíblica, pero la verdad es que no vamos a profundizar en ese punto, sino que vamos a ir por el hecho de que ya hay hartos temas, hay hartas, digamos, predicaciones respecto a lo que son los dos señores, que está relacionado con que no se puede servir a Elohim ni al dinero, a la riqueza, etcétera. O sea, vamos a ir en cierta manera viendo más profundamente lo que es el mayordomo infiel, para que de esa manera vayamos sacando algunas, en cierta forma, alguna enseñanza para nosotros. Los otros puntos, lo que se hace con el dinero, cómo actúa el mundo y cómo actúan los Bnei Israel. Es ahí en donde hay una diferencia grande en relación al tema del actuar del mayordomo. Así que esos son los puntos primordiales que vamos a ver y cómo vamos a desarrollar el tema el día de hoy. Vamos a partir de esta base. Primero que todo, una parábola que genera confusión. Y efectivamente, porque armarla
también genera algunos puntos chispazos. Así que vamos a ir analizándola de a poco. Partimos de la base de que esta parábola solo se encuentra en este libro, señalando además que en este capítulo encontramos dos parábolas relacionadas entre sí, puesto que se trata del tema de las riquezas. La primera nos habla de un mayordomo que se aprovecha de su posición para favorecer sus intereses personales. Esta parábola es un contraste y habla directamente a los discípulos de Mashiach. Esa es la primera diferencia que hay entre esta parábola y la posterior, que está relacionada con el rico y Lázaro, pero que no está dentro de esta parashá, de este Brit Hadashah, pero que está muy relacionada. Si después ustedes quieren leerla, háganlo. Eso está desde el capítulo 19 hacia adelante. El versículo 19 hacia adelante del capítulo 16 del libro de Lucas, ¿ya? Así que les insto a que también la puedan leer. Mientras que la segunda parábola, correspondiente al rico y Lázaro, es dirigida a los fariseos debido a la reacción de estos a la primera parábola. Nos vamos a centrar netamente en lo que es la primera, como ustedes ya saben. Pero miren, me llama mucho la atención a quién es dirigida esta parábola. A diferencia quizás de otras que puedo ir dirigida al pueblo, puedo ir dirigida a un grupo de gente, aquí está dirigida a sus más íntimos, por el hecho de que acá se está hablando de un aspecto que efectivamente puede generar controversia, y es el hecho cuando está involucrado el dinero. ¿Qué es lo que puede generar el dinero, o qué es lo que puede generar de que la persona se enrede en aquello y que de esa manera lo haga perder el objetivo mismo de la vida? En el libro de Hechos tenemos un caso sumamente interesante. ¿Ustedes se acuerdan de este matrimonio de Ananías y Zafira? Ellos, para quienes no lo saben, vamos a poner un contexto sumamente resumido. Se acercaron al templo, ellos vendieron su propiedad, porque lo que estaba ocurriendo en ese entonces, de que muchas personas estaban vendiendo sus propiedades para de esa manera ir e entregar ese dinero netamente a los discípulos, para que de esa manera pudieran llevar a cabo el ministerio, pudieran llevar a cabo el mensaje de Mashiach Yeshua. Por lo tanto, eso también iba a servir para todo lo que se hace con el dinero, para la caridad, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, etc. Ya hay una destinación respecto a aquello. Entonces, esto lo que va generando es lo siguiente, de que al momento en que ellos se acercan, ellos conspiraron en su corazón y llegan y dicen, oye, pero digamos a los discípulos, a los Sheliahim, de que este fue el monto. Y dieron un monto menor al real. Por lo tanto, prácticamente ellos querían engañar a los Sheliahim en el momento en que iban a entregar el dinero por la venta de su propiedad. El tema es que primero se acerca el esposo y al momento en que ya hacen, digamos, él hace la entrega del dinero y le preguntan, bueno, ¿esto es el dinero con el cual tú lo vendiste? Y él dice que sí, pero el Ruach les da a conocer a los Shelehim de que no es así, y al momento esa persona fallece. Entonces, posteriormente llega la esposa y lo mismo, netamente miente, y también le dicen, tuviste digamos, a los muchachos que salieron, ellos fueron los que enterraron a tu esposo por haber mentido. Y ese mismo instante la mujer también muere. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Imagínense el aspecto tan importante que no solamente en estas parábolas encontramos respecto al dinero, sino que también en el libro de los Hechos, que es un libro dirigido al judaísmo mesiánico. Tengan siempre en cuenta eso. Dirigido directamente al judaísmo mesiánico. En este punto en particular, nosotros estamos viendo claramente la esencia misma de lo que puede ocurrir con una persona que tiene amor al dinero. Más adelante en esa parábola, nosotros podemos ver de que el problema en sí mismo no es el dinero, sino que es el amor a él, lo que puede provocar ese amor y lo que puede llegar a ser la persona por amor a ese dinero. Entonces ahí donde Yeshua, a través de esta parábola, está poniendo un cerco, está poniendo un alto. Miren lo que está ocurriendo con esto. Estoy dando un ejemplo de un mayordomo infiel, lo que hace con las riquezas que no le corresponden a él. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes han de hacer con las riquezas que están puestas en sus manos? Que no son suyas, que no son mías, sino que son de Hashem. Suele mal entenderse esta parábola
puesto que principalmente pareciera que el Mesías aprueba el actuar de este mayordomo. Para entender esta parábola se necesita comprender que no todos quienes son mencionados en estos relatos son héroes, ya que estamos en presencia de personas que tienen un muy mal actuar, pero dejan un mensaje de gran valor para nosotros. El ejemplo de un mal hombre. El actuar de este mayordomo es similar al de cualquier persona que sin Torá tendría. Hoy en día se podría decir que sería el actuar de cualquier persona que está viviendo bajo los principios de este mundo, por ende opuesto completamente a las bases de vida que Hashem espera de cada uno de nosotros. En la palabra encontramos que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Un gran detalle que puedo ver en esta parábola y que creo que en cierta manera ustedes también se podrían dar cuenta. ¿Por qué razón, si el actuar de este mayordomo fue, la verdad, bien negativa, o sea, ni siquiera como ejemplo, por qué razón en particular llega un punto en que su Señor alaba la acción de él? ¿Qué quiere decir todo eso? O sea, si fue tan mala la acción, ¿cómo es posible que alabe esa acción? Porque lo que tendría que haber ocurrido es que siempre él haya resistido eso y se haya sorprendido y haya dicho, pero ¿cómo es posible? No puedo creer de que esta persona haya actuado de esa manera. Pero no fue lo que ocurrió, en cierta manera alabó lo que estaba haciendo. ¿Qué podría generarse ahí? Que a lo mejor él hacía lo mismo. Exactamente. Estaba bajo el mismo sistema, lejos de Torá. ¿Eso qué quiere decir? De que quizás este señor o hizo algo muy similar, o hacía algo muy similar, o lo hizo en el pasado, o de mayor proporción o de menor proporción, sea lo que sea, pero este señor sí estaba actuando de la forma muy similar a la que actuó el mayordomo. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo netamente como de una seguidilla de actos. Entonces, en cierta manera, si mi Señor lo hizo, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, eso puede generar. Por eso, en razón en particular, es muy importante que nosotros podamos siempre dar un buen testimonio, para que no le estemos dando chance a otras personas para que digan, oye, pero mira cómo él está actuando, nosotros no vamos a estar actuando así. O sea, él puede y nosotros no. Entonces, uno al momento en que está actuando, efectivamente tiene que pensar de que también es ejemplo hacia los demás, para que los demás no hagan cosas erradas. Miren este punto en particular. El hecho de que el Señor, en este caso también o su amo, también estuviese haciendo lo mismo, o algo peor o menor, o en promedio similar, eso no justifica el actuar del mayordomo infiel, ¿ok? Porque no quiere decir de que porque el amo estaba cometiendo un error, mi error es tapado por el error de mi amo. O sea, no, eso no tiene conjugación lógica. Pero acá es netamente un ejemplo mismo de lo que puede ocurrir. O sea, qué es lo que puede estar influenciando la vida de la persona. Y eso se puede generar también muchas veces en los ministerios, de que si la cabeza más alta o la cabeza principal no está actuando bien, está dando chance para que hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo no se actúe bien. Por lo tanto, es ahí en donde tiene que haber un primer cuidado, y es ahí en donde Mashiach Yeshua está poniendo hincapié respecto a los discípulos que efectivamente podrían caer en una situación en particular como esta. Bueno, debemos recordar lo que también pasó con Judas, que está involucrado el dinero, 30 piezas de plata, en la entrega de Mashiach Yeshua. Por lo tanto, es ahí, no vamos a entrar en el aspecto profético que significa eso, ¿ya?
pero es ahí en donde también vamos viendo un aspecto que está relacionado directamente con lo que es el dinero. La influencia del sistema de este mundo. Primero que todo, ¿bajo qué principios estamos viviendo? ¿Cuál es el principio o cuál es el sistema de vida correcto? ¿Y por qué el mundo os odia? Vamos a leer 2 versículos para ir respondiendo un poco estas preguntas. Gracia y paz sean a vosotros, el Dios de Dios, el Padre, y de nuestro Mashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas capítulo 1 del 3 al 4. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, solamente nosotros nos quedamos como con la mitad del entendimiento de estos versículos, al momento en que muchas veces nosotros nos vemos como víctimas del sistema, pero también debiésemos vernos en el riesgo de que fuésemos copartícipes del sistema. No sé si me doy a entender respecto a eso. Porque muchas veces la persona puede decir, no, es que somos víctimas del sistema, víctimas del mundo, entonces el Eterno nos rescató del presente siglo. Entonces, y ahora estamos libres. Pero el tema va mucho más allá, de que el Eterno, a través de estos versículos, también nos está diciendo, yo los he librado para que ustedes no sigan siendo copartícipes del sistema. Porque si estás involucrado en un sistema, tarde o temprano, tú puedes caer en prácticas que son completamente negativas. Prácticas que no están honrando a Hashem. Prácticas que efectivamente pueden generar un perjuicio a los que están a tu alrededor. Por lo tanto, eso también nos libra a nosotros de poder tener una actitud y una decisión de vida completamente distinta a la que pueden tener las demás personas. Y eso sumamente es como suspicaz, no va a entrar de una forma directa, no va a entrar con un choque, sino que solamente lo va a hacer de una forma muy sutil y no te vas a dar cuenta, o la persona más bien dicho no se va a dar cuenta hasta que esté completamente enredada. Por esa razón en particular es interesante la parábola para que de esa manera la podamos entender como un espejo. Mira, este fue el actuar del mayordomo infiel. Si tú estás lejos de eso, Baruch Hashem. Si tú estás cerca de eso, Baruch Hashem también, porque tienes la oportunidad de poder actuar de mejor manera. Y si estás como en el medio, aléjate lo más posible de ese actuar y acércate a lo correcto. ¿Por qué razón? Por el hecho de que nosotros no podemos considerar la palabra misma que nos dice de que el mundo os odia porque, a mí me odio primero, o sea, hablando las palabras de Mashiach. En el caso de si tú tienes todo el favoritismo, el favor del mundo, y el mundo aplaude lo que tú estás haciendo, eso quiere decir de que tú estás haciendo lo que el mundo hace, lo que el mundo le gusta que tú hagas. Así de simple. ¿Sí? No hay más conjugación, no hay más ecuación para eso. Entonces muchas veces la persona dice, ay, es que todos me odian, es que todo aquí, allá nada, no les gusta lo que digo, etc. A ver, si tu actuar, si tu forma de hablar, tu forma de vivir claramente está relacionada con la Torá, quiero decirte algo, de que no esperes de que el mundo te aplauda, porque son cosas que el mundo no hace, son cosas que el mundo no entiende, son cosas que están lejos del mundo, o sea, no te van a entender. O sea, si tú estás en Torá, no pretendas que le vas a agradar al mundo. Entonces, ese es el problema, que muchas veces la persona es como dice, hay una canción popular, nunca quedas mal con nadie. No quieres quedar mal con nadie, o sea, quieres ser del agrado de los Bené Israel y quieres ser del agrado de los hijos del mundo. Entonces, las posturas tienen que ser sumamente claras. Eso no quiere decir de que estemos a la batalla al combo con la gente del mundo, no, porque a ellos tenemos que rescatarlo. A través de nuestro actuar, a través de nuestra acción, claramente tenemos que rescatarlo. Actuar con amor y no poner el peso de la Torá en el mundo, en las personas que no conocen a Hashem.
El peso de la Torá está en nosotros, que conocemos, que estamos introduciéndonos más y más en la Torá. Pero yo no puedo generar ese peso en las personas que no están en Torá, porque eso, primero que todo, o los derrumba, o netamente los va a hacer que se alejen completamente de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Entonces, tenlo siempre claro eso. El peso de la Torá, si tú estás estudiando Torá, es para ti. Pero no pongas ese peso en quien no está estudiando Torá. Ya llegará su momento. Esperemos que más temprano que tarde, pero ya llegará su momento. Y que de acuerdo a tu actuar y tu forma de vida, efectivamente tú puedas ser un instrumento para acercarlos y no para alejarlos. Sigamos. El mundo actúa bajo el principio, la ley de la vida. Y el mayordomo era una persona que regía su vida bajo esos principios. El sistema de este mundo tiene muy presente el instinto de conservación o la supervivencia, en donde se tolera todo tipo de tratos comerciales, empresariales, educacionales, etcétera, en donde se favorecen acciones con esta gran falta de ética y valor. O sea, en cierta manera, la persona habla o actúa de forma muy alejada de Torá, porque no tiene Torá, pero aún así no es aborrecida por sus pares, sino que, tranquilo, dale nomás. Si todos actúan de la misma forma. Es parte del sistema. Tranquilo, si muchos lo han hecho o todos lo hacen y no pasa nada. Entonces está dando punta a pie para que la persona efectivamente pueda entrar sutilmente en aquellas prácticas. Les comentaba lo que había ocurrido hace días atrás respecto a un juicio. Miente, 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 y no, no, y no. Es que así se mueve esto para ustedes. Independientemente eso haya ayudado para que no haya existido una mejor resolución, no importa. Si fue la decisión de Hashem, es así. Pero lo que nadie te va a poder quitar a ti si actúas de una forma correcta es el momento en que después tú te puedes encontrar con aquella persona que te pidió que transgredieras, y si tú no lo hiciste, eso hace de que tú no mires de una forma avergonzada, y de que al momento en que tú te presentes con un mensaje, al momento en que él lo necesite, claramente vas a tener más veracidad. Porque va a haber una característica en tu vida que va a ser la veracidad, lo correcto. No vas a ser una persona en cierta manera que dice algo y actúa de una forma diferente, no. Sino que va a haber una coherencia en todo tu actuar. ¿Podríamos decir de que efectivamente este hombre, este varón era coherente, este mayordomo? Lo que decía con lo que en su forma de actuar era coherente. Sí. Vean lo que les dice a los deudores. Palabra y acción. O sea, sus palabras eran coherentes con su actuar. Entonces, de esa misma forma nosotros debemos ser, pero en el otro ámbito, no haciendo lo malo, sino que haciendo lo correcto. ¿Qué más vemos en esto? ¿Con qué finalidad Mashiach cuenta esta historia a sus discípulos? Todo está relacionado al uso de las riquezas. Eso nosotros ya lo hemos visto. Lo primero que vemos que es una guía en la administración de las riquezas, las cuales tienen que tener un propósito de reino. Es por ello que entre los versículos 1 al 8 vemos la parábola dicha, y entre los versículos 8b, que es la segunda parte del versículo 8, al 18 tenemos la aplicación de esta parábola. Miren esto, es bien interesante. Todo lo que esté relacionado con esta parábola nos va a ayudar a entender cuál es el medio y cuál es el fin de las cosas. Y por qué razón en particular el Eterno ha determinado que nosotros obtengamos cierta cantidad de riquezas y dinero, y qué es lo que debiésemos hacer con ella.
Recuerde lo siguiente, de que en cada Rosh Hodesh se establece directamente todo lo que el Eterno nos va a dar a lo largo del año. Está establecido todo lo que Hashem va a proporcionar a nuestras vidas. Así que Baruch Hashem, y que claramente lo que Él nos proporcione sea abundante, sobremente abundante, pero no para una vanagloria, no para que el día de mañana nosotros, en vez de ocupar quizás más recursos para el reino, lo tengamos en un Lamborghini afuera. O sea, esos son los grados y los niveles de sabiduría que nosotros debiésemos ocupar al momento en que, recordemos lo siguiente, estamos ocupando los recursos que no son nuestros, sino que son de Hashem. En cierta manera, mira, tú tienes un papá y te dice, mira hijo, tienes acá $1 millón para todo el año. Recuerda lo siguiente, que tengo un plan y tú eres parte de ese plan y necesito de que esto lo administre de buena forma para que este plan se lleve a cabo y que podamos lograr la expansión, el crecimiento y todo aquello. Pero ¿qué es lo que hace el hijo? Oh, $1 millón, entonces me alcanza para esta casa, para esto otro, y definitivamente después solamente quedó un saldito para el propósito del padre. Por lo tanto, de esa forma es actuar no en sabiduría. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros decimos, ya no, si solamente el 10%, solamente lo que es el diezmo, la ofrenda le pertenece a Hashem y déjenme tranquilo con mi otra parte. No, recuerda de que todo es de Hashem. Y que no solamente debemos honrar al Eterno con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sino que también debemos honrarlo con todo el resto que nos queda a nosotros. Administrarlo y gastarlo de forma sabia. No estar permitiendo, bueno, si es un mal negocio no importa. Bueno, si perdí tanta plata no importa. No, te tiene que importar, porque no es tu dinero, es el dinero del Padre. De Él es el oro y la plata. Entonces no se trata de estar perdiendo así de forma, no importa si, bueno, ya cometí un error y listo. No, cuidado con eso, porque eso es falta de sabiduría y no estás honrando al Padre con ese actuar o con esas palabras. Entonces, recordemos que el patriarca Abraham tenía un mayordomo que estaba a cargo de todas sus posesiones. Fue aquel mayordomo el que realizó un viaje a Aram para encontrar una novia para Isaac, el hijo de Abraham. El rey David tenía mayordomos, mencionados esto en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1, que estaban a cargo de todas las posesiones del rey, incluyendo a sus hijos. Y Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dijo, ahora bien, el que reciba un encargo, entre paréntesis, o el administrador, debe demostrar que es digno de confianza. Por lo tanto, nosotros ¿cómo confiamos en alguien? Al momento en que la persona cumple con el encargo que le ha sido dado. O sea, podemos decir que esto es un tipo responsable. Si fue responsable con 5, entonces vamos a probarlo y vamos a entregar 10 para ver cómo funciona. Y si sigue siendo responsable, claramente va a tener más y más y más y más y más y más. Pero la persona que no es responsable y que no hace el encargo como administrador que le pidió su señor, ustedes creen que les van a dar después 10, olvídenlo, olvídenlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho o qué estamos haciendo con lo que el Eterno nos está dando? ¿Somos dignos de confianza? Preguntémosle al Eterno Padre, con lo que tú me has dado, ¿soy digno de tu confianza como para que me puedas dar más? Porque en cierta manera podemos decir, Padre, multiplícanos, bendícenos, gracias por tu palabra que nos dice que nos vas a dar más abundantemente de lo que te hemos pedido, etc. Pero miremos si somos buenos administradores ahora. Miremos si efectivamente somos dignos de confianza para que de esa manera, el mismo ejemplo anterior, ya el papá le entregó $1 millón y el hijo se las gastó en todas las otras cosas que no debía. ¿Ustedes creen que el próximo año le va a entregar $2 millones? Olvídenlo. Olvídenlo. No va a ser así. Porque uno tiene que también ganarse esa confianza. Todos los mayordomos se tienen que ganar la confianza de su señor. No se trata de es que soy buena persona. No se trata de ser eso. Se trata de que ser responsable con lo que el Eterno nos da. Por eso, de cierta manera, lo que le está diciendo a los discípulos, miren, ustedes van a administrar no solamente dinero, van a administrar dones, talentos, el llamado. ¿Qué es lo que están haciendo con eso?
En cierta manera también me acuerdo que tiempo atrás muchas veces oraba y se decía en otras partes, más ministerios, más dones, más talento, etc. Oye, es bonito tener más dones, la verdad que sí, es bonito tener más talento, ¿ya? Pero si no somos capaces de administrar el don o el talento que hay en nuestra vida, ¿ustedes creen que vamos a ser capaces de poder administrar más? Por eso, en aspecto económico o administrativo, siempre digo lo siguiente: lo que tú estás haciendo, madúralo, que funcione, que tenga un sistema y posteriormente a otra cosa. Y así sucesivamente. Al momento en que ya las cosas estén maduras, funcionando, ese es el momento en donde se puede llevar a cabo otra cosa además. ¿Se imaginan ustedes si tenemos, por ejemplo, una cajal, y si la cajal no estuviese madura, ¿ustedes creen que podríamos estar diciendo, ya entonces ahora vamos a abrir la cajal en, no sé, en la ciudad X? Si no tienes maduro un lugar en donde tú sabes que ya está funcionando, que ya hay un sistema, que ya hay un movimiento, lo que tú puedes generar, si no está preparado, es la destrucción, la desintegración de ese lugar, por haber puesto atención en otro lugar. Así que madura en lo que tú estás. Responsablemente un mayordomo correcto, fiel, para que de esa manera puedas administrar más cosas de parte de Hashem. Hashem quiere bendecirnos, prosperarnos, pero es que nosotros tenemos que ganarnos esa confianza para que podamos obtener más. Mira, velo por este lado. Si Hashem ha permitido algo ya en tu vida, es porque han mostrado grados de responsabilidad. Pero cuidado con eso. Eso no quiere decir de que ese grado de responsabilidad sea la cúspide, sino que tú tienes que mantenerlo para que de esa manera puedas obtener más. Es lo que hablábamos en el estudio de la Haftará. No se trata de que la cúspide sea elaborar la obra magna o llegar al trabajo que tú tanto deseaste. Ese no es tu máximo logro, sino que tiene que ser de que tú perdures en el tiempo y que de ahí hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. De lo contrario es como, llegaste a ese trabajo, pero duraste 2, 3 meses y sería y chao. No. Tenemos que ver bien las cosas. Entonces, pregúntate lo siguiente. ¿Podemos decir de que hemos sido personas que no hemos ganado la confianza de Hashem para que pueda destinar más cosas a nuestra vida? ¿O nos estamos apropiando arbitrariamente de sus riquezas para nuestro propio deleite? Son cosas que estamos hilando muy fino, pero si el Eterno está permitiendo de que podamos conocer esto, es porque yo les aseguro de que tengo la confianza de que Hashem tiene cosas mayores preparadas para nosotros. Por lo tanto, tenemos que generar ese grado de administración más hilo fino, para que de esa manera podamos ser de confianza y que de esa forma el Eterno pueda proporcionar más cosas a nuestra vida. El error del mayordomo. Yo no sé quién se puede estar apuntando ahí. ¿Ok? Vamos a ver cuál fue ese error. Aquel mayordomo infiel era culpable de malversación y apropiación indebida de fondos y malgastó los bienes de su jefe. Leamos el versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces aquí vemos que la actitud del mayordomo nos muestra la forma en que deben ser administrados todos los recursos que pertenecen al dueño, enfatizando en un concepto que cada uno de nosotros debe tener presente. Nosotros somos mayordomos de los recursos de Hashem. Por lo tanto, miren lo que ocurrió. Un mal actuar del mayordomo, ¿sabe lo que provocó? Provocó de que le haya sido quitado todo lo que él había logrado hasta ese punto de su vida. Y para él no verse desesperado o desamparado, ¿qué es lo que hizo? Claramente con artimaña, siguió con ese mismo sistema, fue donde los deudores manejó la situación para que al momento en que él ya dejase ser mayordomo, podía entrar a la casa de los deudores abiertamente y que en ese caso podría tener la oportunidad, la posibilidad de poder mantenerse
en un estándar, ¿ya? De vida o en una situación, no sé si similar, pero no desamparada como él pensaba que podría estar. Entonces, claramente el mal actuar lo que genera es que no solamente en este caso el amo se haya dado cuenta, sino que los demás se dieron cuenta. Imagínense el testimonio que dio de que llegó a oídos de su amo el mal actuar. Por lo tanto, es ahí donde decimos, oye, entonces este tipo claramente generó que su imagen, su moral haya sido completamente destruida. Dicho eso, miren esto, y aquí es donde vamos a ver dos puntos interesantes. Le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robar. O sea, es ahí donde Juan Pablo leyó algo sumamente bueno que está en el versículo 3 y dice lo siguiente, miren. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, cavar no puede porque hay algunos escritores que hablan como eran las manos delicadas, ¿ya? Porque siempre estuvo directamente como mayordomía, etcétera, y no con un trabajo más duro como cavar, etcétera. Y lo otro era netamente mendigar, o sea que le daba vergüenza. Pero no le dio vergüenza robar. Entonces imagínense cuál es el concepto mismo de todo esto. Cuando lleguemos al punto de mendigar en este tema, ahí hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Robar en el hebreo está relacionado con goneb. Robar está prohibido aun si uno no tiene intención de guardar el objeto, hasta por broma. Por ejemplo, está prohibido tomar temporalmente o temporariamente un objeto simplemente para irritar al propietario o para enseñarle una lección acerca de no dejar su dinero u objetos en lugares no seguros. Del mismo modo, no está permitido robar para hacerle una broma a un amigo. Oiga, esto es tremendo porque muchas veces se han dado cuenta de que, no sé, por un tema, sé que no hay mala intención ni nada por el estilo, pero tú le haces una broma a alguien y le escondes algo y lo buscas desesperadamente. Eso tampoco está permitido. Aunque no tengas la intención de robarlo, solamente de esconderlo, eso tampoco te es permitido. Por lo tanto, al momento en que ya estamos sabiendo esto, no lo hagamos. Es ahí en donde vamos viendo, por ejemplo, lo que dicen nuestros sabios, por el hecho de que claramente estamos hilando un poquitito más fino, por el hecho de lo que tú le puedes provocar a la otra persona. Le puedes provocar angustia, le puedes provocar dolor temporal, le puedes generar un mal momento, un momento de preocupación. Por lo tanto, nosotros no estamos, en cierta manera, destinados para poder provocar algo así a una persona. A pesar de que para ti sea una broma, o ponte en esa situación cuando a ti te esconden algo, ¿qué es lo que genera en ti eso? Preocupación, chuta, ¿qué hice? ¿Qué dejé? Caramba, ¿en dónde lo dejé? Y solamente se trataba de una broma, pero hubo un momento en que te generó angustia, generó algo que no es correcto. Veamos lo que nos dice el rabí Horovitz, en este caso, escribió: uno debe repetir ideas de Torá en nombre de la persona que originalmente las dijo. Aquí tenemos otro aspecto del robo. Pues el robo de tales ideas es peor que el robo del dinero. El alma del judío y la Torá son uno. Por lo tanto, robar ideas de Torá es equivalente a dañar el alma. Cuán grande es el pecado de uno que repite una explicación de un versículo o alguna otra cosa que ha oído y no menciona el nombre de la persona que originalmente lo dijo o lo escribió. Es importante de que podamos añadir que cada uno de nuestros estudios, de dónde salen las ideas. Por eso ustedes han podido oír muchas veces, ya, esto lo dice el rabí tanto, acá está escrito. Esto lo dice en la Mishnah, esto lo dice el Talmud, esto lo dice un Midrash, esto no lo dice nuestro rabino, esto lo dice. Tenemos que decir quién es el autor de todo aquello para no apropiarnos nosotros de ideas que no nos corresponden. Por eso a mí me llama la atención mucho
el hecho de lo que hablábamos en la Haftará, el hecho de estas dos casas que habían de pensamiento, estas escuelas de pensamiento, por un lado Hillel, por otro lado Shammai. ¿Saben cuál era una de las características de los discípulos de Hillel? De que al momento en que ellos daban a conocer una explicación, primero ellos no tenían problema en dar una respuesta que correspondía a la casa de pensamiento de otro. Y ellos decían, en un punto X, el pensamiento o la posición de la casa de pensamiento de Tales dice esto. Y posteriormente ellos decían la posición de la casa misma de Hillel. Eran personas que efectivamente daban la honra a quienes tenían ideas que quizá eran distintas o eran superiores y que podía generar un grado de crecimiento y de elevación también para sus propias vidas y para quienes lo estaban escuchando. Entonces, no nos apropiemos de ideas que no son nuestras, de ideas que efectivamente le pertenecen a otro, para que de esa manera también nosotros podamos estar honrando a Hashem y que sin duda alguna también podamos ir creciendo y avanzando cada día más. ¿Qué es lo que dicen nuestros sabios y respecto a la honestidad? Nuestros sabios también eran conocidos por su honestidad extrema. Su sensibilidad hacia el crimen y la injusticia a menudo ayudaba a los funcionarios a detectar delincuentes. Miren lo siguiente. Una vez el sabio Mar Sutra se alojó en una posada en la cual durante su estadía había desaparecido la copa valiosa de plata del propietario. Un día Mar Sutra observó a un hombre que se lavó las manos y que luego se las secó en el saco de otra persona. Mar Sutra llamó de inmediato al propietario. «Arresten a este hombre», ordenó. «Este es el ladrón. He visto que es descuidado con los bienes de los demás». Acusado por el hecho, el ladrón sorprendido confesó que él, en verdad, había robado la copa de plata. En ese simple hecho, ese simple detalle lo delata y es apresado. ¿Por qué razón? Porque la persona que no cuida los bienes de los demás, claramente eso también se puede ser considerado como un aspecto relacionado con el robo. Miren, si nosotros cuidamos lo que Hashem ha puesto en nuestras manos, con mayor razón también debemos cuidar lo que Hashem ha puesto en las manos de otro. No podemos llegar a la casa de otra persona y destruirla. No podemos llegar a la casa de otra persona y generar prácticamente una, digamos, una destrucción, desorden, etc. Y eso también tiene que estar muy relacionado también con los aspectos de poder cuidar lo que a otro le ha costado, lo que a otro le ha significado recurso, le ha significado esfuerzo. Cuidado, eso no se trata de tener amor a lo material, sino que se trata de que hasta en el cuidado que le doy a lo material, estoy honrando a Hashem. Porque si el Eterno te ha permitido tener algo, no es para que cualquiera llegue y te lo destruya. No, tienes que cuidar lo que Hashem ha entregado a tu vida, para también tu comodidad, para que tu casa se vea más linda. Tienes que cuidarlo, no puedes permitir que otra persona venga y te lo destruya. E insisto, eso no es amor a las cosas materiales, no. No es que tú las tengas en tu corazón, sino que netamente tú estás cuidando, estás honrando lo que también estás teniendo. ¿Se imaginan ustedes de que, claro, algo costó esfuerzo, costó tu trabajo, claramente que Hashem a través de eso ha bendecido tu vida como para que llegue otra persona, alguien y no importa ya, ay, se cayó esto, no importa, no. Si nosotros cuidamos lo que hay en nuestra casa, con mayor razón debemos cuidar lo que hay en la casa de los demás. Si no soy capaz yo, por ejemplo, a lavarme de mano y no pienso en que quizás la ropa y me seco directamente todas mis manos mojadas, etcétera, y me seco en el saco de otra persona, ¿acaso no pienso de que ese saco quizás le pudo haber costado a la persona, quizás lo está pagando todavía, etcétera, y en cierta manera estoy generando algo negativo? No hagamos eso. Seamos hasta en esos puntos. Por eso la Mishnah nos habla de todos estos detalles tan interesantes e importantes para que podamos tener un buen actuar. Entonces, la importancia de esta mitzvah.
Miren, dos puntos interesantes. Hashem deseó remarcar la severidad con la cual él considera el robo. Cuando leemos la cantidad de prohibiciones de la Torá contra el robo, nos damos cuenta de lo abominable que es este pecado para el Todopoderoso. Y en segundo lugar, recibimos una recompensa por cada mitzvah que realizamos. Al aumentar el número de prohibiciones contra el robo, Hashem aumenta el potencial de nuestra recompensa. Por lo tanto, claramente, como ustedes pueden ver respecto a los mandamientos negativos de prohibición, claramente aquí nosotros estamos viendo el pago directamente por el cumplimiento de esos mandamientos y de esa mitzvah en particular. Como les decía, vamos a entrar en esos dos puntos, lo que es el robo y lo que es el mendigar. Miren, él le daba vergüenza al mayordomo infiel mendigar, ¿eh? Y esto me llama mucho la atención. La ley mosaica estipula la protección obligatoria a los pobres y su observancia no dejaba lugar a la mendicidad. Las escrituras hebreas transmiten la firme confianza en la providencia de Dios a favor de los que se adhieren a la justicia, como expresó David en su vejez. No he visto a nadie justo dejado enteramente ni a su prole buscando o mendigando una forma del pan, aunque a estos mismos justos se les destaca por su generosidad. Miren, ¿qué quiere decir todo esto? De que la Torá, en cierta forma, está protegiendo al mendigo, porque esa protección va a generar de que a esta persona no le falte nada, no va a ser desamparada. Si ustedes se fijan, analicen lo siguiente. Al mayordomo le daba vergüenza robar, pero sí, no le daba vergüenza robar, pero sí le daba vergüenza mendigar. En cierta manera, el mayordomo quiso seguir estando bajo el alero de la transgresión y no quiso estar bajo el alero de la Torá, no quiso estar protegido por la Torá, porque al momento en que quizás él comenzaba a mendigar iba a estar protegido por la Torá. Él prefirió todo lo contrario. Él prefirió estar cubierto con el sistema del mundo y no estar cubierto con la Torá, solamente por vergüenza. Pero en cierta manera, una vergüenza media extraña, por el hecho de que lo que él ya estaba haciendo le estaba generando una destrucción a su moral misma, a su vida misma, a la imagen que tenían de él. Y el mendigar no iba a generar ese impacto como lo generó el robo, pero aún así, él no estaba consciente de eso y no le interesaba. Veamos lo que es el mendigo en la Tanaj. Por otra parte, Proverbios capítulo 20, versículo 4 dice que el perezoso mendigará en el tiempo de la siega. Y el Salmo 109, versículo 10 expresa que al castigar a los inicuos, se hacía que sin falta anduviesen errantes sus hijos y que tuviesen que estar mendigando y tuviesen que buscar alimento desde sus lugares desolados. En estos dos últimos textos, la expresión mendigar o estar mendigando traduce el término hebreo sha'al, que aunque significa básicamente pedir, solicitar, también lo pueden ver en Éxodo capítulo 2, 3, versículo 22 y Primera de Reyes 3:11, en estos dos casos parece referirse a la mendicidad. Por lo tanto, ya para ir terminando, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. La afirmación más sorprendente de todas estas se refiere a la relación del creyente con las riquezas de este mundo. El dinero no es malo en sí mismo, el amor al dinero sí lo es, siendo la raíz de todos los males. Para los Bené Israel, el dinero, más allá de su valor material, debe tener un carácter espiritual. Mashiach dijo que debiéramos acumular tesoros en el cielo, es decir, que tendríamos que ser sabios en la forma en que utilizamos el dinero. Es decir, las riquezas tenían que ser un medio, debían ser utilizadas y no convertirse en un fin, porque los discípulos no debían ser utilizados por ellas o estar al servicio de la riqueza.
En cierta manera, todo lo que está relacionado con la enseñanza de esta parábola es el hecho de decirle a los discípulos: no se esclavicen por las riquezas, no sirvan a las riquezas, sino que todas las riquezas que lleguen a sus manos solamente es el medio para que se cumpla el fin espiritual que he determinado en sus vidas. Es así para nuestras vidas. Las riquezas no son el fin, sino que son el medio para poder tener más posibilidades, más acceso a que más personas puedan lograr y alcanzar el mensaje de la palabra. Todo lo que el Eterno nos ha dado claramente, administrémoslo de una forma completamente sabia, para que de esa manera, a través de lo que el Eterno nos ha dado, podamos alcanzar la vida de muchas más personas. Eso es lo que nos está hablando directamente esta parábola, netamente, cómo nosotros, en dónde debemos acumular las riquezas, los tesoros, no es en esta tierra, sino que es en el cielo. Y que de esa forma, claramente, debemos utilizar esos recursos, esos dinero, de la forma en que a Él le agradaría. Por ejemplo, preguntémosle a Hashem si ha sido de su agrado lo que nosotros hemos hecho con las riquezas que Él nos ha dado. Y si no ha sido así, que el Eterno nos dé la oportunidad de poder reivindicarnos y que esa reivindicación nos pueda llevar a ser más responsables y que de esa manera también nosotros podamos recibir de parte de Él su confianza y que de esa manera nos pueda dar más responsabilidad y más sobreabundantemente aún. Que el Eterno añada con entendimiento y sabiduría a esta palabra para nuestras vidas y que de esa manera podamos continuar creciendo y avanzando para su gloria y también para su honra.